Bien, partimos. Estamos en la página 35. Hay una cosa que se me olvidó contarles cuando, en la clase pasada, que cuando vimos las 4 fuentes orales y después escritas, ¿no es cierto? Yavista, eloísta, sacerdotal, deuteronómica, de la Torá. Pero ¿se acuerdan ustedes cuando yo les mostré el PowerPoint? Lo tienen que haber recibido ustedes también el domingo pasado, de este libro del señor Richard Elliott Friedman, que es un librista judío muy importante y que supongo que está vivo todavía, porque por lo menos estaba vivo antes de la pandemia y no sabía que haya fallecido. Y se acuerdan ustedes que él ponía en ese libro las diversas fuentes con diversos colores. Bueno, la fuente yavista, que la ponía con letritas verdes claras, tiene una característica bien interesante, que es la siguiente. Este señor, después de haber escrito ese libro que yo les mostré, se tomó la idea de concatenar todos los trozos yavistas como si fuera un solo libro. Y lo curioso que descubrió ahí es que ese libro yavista que sale de concatenar todos los trozos con verdecito claro, ¿no?, que él encontró ahí, es un libro plenamente coherente. O sea, que quiere decir que ese texto yavista, ya sea en forma oral o en forma escrita, existió y que fue copiado completo en la Torá y en los profetas anteriores, y al cual se intercalaron las otras fuentes, o sea, sirvió de base, y sale un libro efectivamente coherente. Bueno, yo me di también en la misma lata que se dio él, pero con un texto bíblico en castellano. Creo que usé la de Luis Alonso Scheck, que es la que me gusta a mí, y se los voy a mandar después al final de la clase o al final de la próxima clase, no sé, depende de dónde lleguemos, para que ustedes lo tengan. El libro yavista, y se ve que es absolutamente coherente, ¿eh? Pero les voy a dar unas instrucciones un poco más largas ahora, para cuando lo lean. Obviamente, como es el texto más antiguo de la Biblia, que debe tener debe haber sido de 800 años antes de Cristo, puesto por escrito, una cosa así, pero son tradiciones que vienen de 1800 años antes de Cristo. Hay que entenderlo con la mentalidad de la época, porque son las páginas más terribles y más donde se muestran cosas bien crueles ahí en el libro yavista, obviamente, por la antigüedad que tiene. Entonces hay que leerlo si ustedes lo leen con prudencia, en el sentido de que tienen que entenderlo con respecto al contexto en que se escribió. A nosotros muchas cosas ahí nos van a sonar chocantes, pero si ustedes lo comparan con la literatura de los asirios en ese momento, de los sumerios, de los asirios hay bastante cosas escritas porque está la biblioteca Surbanipal, que se ha recuperado bastante arqueológicamente. Bueno, comparado el libro yavista, uno lo encuentra con cosas bien crueles, con lo que dicen en la biblioteca Surbanipal de los asirios en esa época. En realidad el libro yavista es angelical al lado de lo que se acostumbraba a escribir por esos tiempos, digamos así. O sea que hay que entenderlo, hay que leerlo con criterio. Ahora, lo interesante, porque nosotros no nos damos cuenta muchas veces de esta situación cuando leemos el Pentateuco, la Torá, qué sé yo, en el Antiguo Testamento, porque al intercalar el redactor las otras fuentes, y esas las vamos a ver seguramente en esta clase, al intercalar las otras fuentes, que son bastante más modernas, el texto refundido se suaviza, para decirlo de alguna manera. Pero claro, cuando se le tiene el texto antiguo puro, que es parte de la Biblia, digamos, porque se obtiene seleccionando esa fuente solamente,
resulta bastante más chocante. Bueno, hecho este paréntesis, vamos a ir ahora a la página 35. La segunda etapa, que después de haber visto el asunto de los temas más antiguos, que es la religión de nuestros padres, ¿no es cierto?, cómo se llamaba, es el yavismo. Y el yavismo tiene por lo menos 2 o 3 etapas. La primera etapa es el periodo de Moisés, que va desde los años 1250 hasta el año 1200 antes de Cristo. O sea, nos saltamos 400 años desde la clase pasada hasta ahora. El testimonio histórico son los libros del Éxodo y los Números, o sea, el segundo y el tercero de la Torá. Y el testimonio de culto es el Levítico. El cuarto libro de la Torá. El contexto social es la tribu. O sea, en estos 400 años, esta única familia, que es la familia patriarcal de Abraham, Isaac y Jacob, ha tenido una descendencia numerosa, obviamente. Entonces ya surgen las tribus. ¿Y qué es lo que es una tribu? Una tribu es un conjunto de familias que descienden de un antepasado común. Y ahí la tradición nos habla de que los fundadores de esas tribus son los 12 hijos de Jacob, que era el nieto de Abraham, que tuvo 12 hijos, y ahí salen estos 12 tribus. Bueno, y también nos relatan, ¿no es cierto?, de que por razones de hambruna tuvieron que ir a Egipto. Ahí obviamente se reprodujeron, crecieron y formaron un pueblo fuerte que llevó a los egipcios a esclavizarlo, porque obviamente se dan cuenta de que estaban viviendo en el territorio egipcio para subsistir del hambre. Entonces el faraón dijo, bueno, que paguen la subsistencia haciéndolos trabajar. Y se le pasó un poco la mano. Esa es la realidad del faraón. Entonces ahí surge Moisés. Bueno, ahí hay un hecho interesante, porque fíjense que el Pentateuco, la Torá, nos dice el origen de Moisés, que es judío, dice, pero que fue criado por la hija del faraón. Y nos cuenta una historia. Esto un truco que hizo su madre para poder lograr que la hija del faraón lo criara y no fuera esclavizado o asesinado, digamos, en ese momento. Pero hay una cosa real. Moisés es un nombre egipcio, no es un nombre judío. Piensen ustedes en Ramsés, Moisés, de la misma familia, digámoslo así. O sea, algo de verdad hay ahí tiene que haber, porque efectivamente es un nombre egipcio. Y Moisés es criado en el palacio del faraón, según nos dice la Torá. Pero curiosamente también, y eso es algo que ustedes lo pueden explorar en la Wikipedia o lo que sea, en el periodo en que se supone que vivió Moisés, por eso entre el año 1250 y el año 1200 después de Cristo, más o menos 100 años, o sea, 100 años antes o 100 años después, surgió un faraón en Egipto que cultivó el monoteísmo, que se llama Amenofis IV o Amenhotep IV, y que destruyó el culto de los dioses egipcios y adoró a un único dios que se llamaba el dios Sol, Atón. Y entonces este faraón cambió su nombre de Amenhotep IV o Amenofis IV, como se haya llamado, por Akenatón o Akenatén. Incluso hay una ópera, ¿no?, que se llama Akenatón. No sé si a ustedes les gusta la música operística. Hay una ópera que se llama Akenatón, ¿no?, o Akenatén. Pero no le fue bien, ya su muerte, su hijo, que se llama Tutankatón, que por seguir adorando al dios único egipcio, el sol, Atón, era un niño.
hubo una insurrección capitaneada por los antiguos sacerdotes tradicionales de Egipto, y al final resurgió el politeísmo egipcio, y este niño, que se llamaba Tutankamón, tuvo que cambiarse su nombre a Tutankamón, porque Tutankamón era el rey de los dioses en el politeísmo egipcio. Ahora, esta historia, que está muy fundamentada en la historia egipcia de la época, no se sabe si ocurrió 100 años antes que Moisés o 100 años después que Moisés. O sea, hay un rango de edad ahí que efectivamente hubo llamémoslo así, un brote muy importante de monoteísmo en la corte del faraón. Entonces ahí se dividen los historiadores. Los historiadores egipcios actuales y arqueólogos egipcios actuales dicen que Moisés, que fue criado en la corte del faraón, como dice la Torá, era uno de los generales de Akenatón, que cuando fueron derrotados y se restableció el culto de los dioses egipcios, sacó a sus partidarios y los llevó a Israel. Eso es lo que dicen los egipcios. Lo que dicen los historiadores modernos judíos es al revés, ¿no? Que Moisés efectivamente fue el que creó el monoteísmo, y un faraón poco posterior, que es Amenhotep IV, cambió su nombre, o sea, se monoteizó, de acuerdo a lo que decía su antecesor Moisés, cambió su nombre a Akenatón, le fue mal y ya, y pasó al revés. O sea, hay una discusión ahí, quién fue antes y quién fue después. El problema es que no se sabe eso, porque ambos pueblos contabilizaban los años de manera distinta. Entonces, lo que podemos decir es que en un rango de 200 años pasaron los dos fenómenos. ¿Cuál fue antes y cuál fue después? No se sabe. Pero es interesante ahí, porque eso también ratifica un poco la historia de Moisés en el sentido de ser un líder que promulgó el monoteísmo, la monolatría a su pueblo, y le da una raíz histórica, porque realmente pensar en que hay en Israel traza histórica, arqueológica, encontrable de Moisés, ya han desaparecido. Todo se puede descubrir, pero no hay una ruina que diga aquí vivió Moisés, y no existe la tumba de Moisés, ¿no? Entonces esto trae bastante realismo a la situación, independiente de quién tenga la razón, si los egipcios o quién, en esto de quién fue primero, si los egipcios o los judíos. Bien, pero veamos ahora al Antiguo Testamento. El primer hecho importante del yavismo es que Yahvé revela su nombre. O sea, en la época anterior, lo que vimos hasta la clase pasada, en la época anterior era el Dios de nuestros padres. En cambio, ahora Yahvé revela su nombre, y lo habíamos dicho en 2 o 3 clases atrás, ¿no es cierto? La revela mediante una forma atemporal. O sea, es el Dios que es, que era, que fue y que será. Eso no lo vamos a repetir, eso porque ya lo discutimos, y incluso yo les mandé unas páginas que ustedes debían pegar en los apuntes para que estuviera más claro. Entonces, ya, ok, lo dejamos. Pero tiene otra característica importante el revelar su nombre. Cuando una persona revela su nombre, quiere decir que pone en manos de la persona a la cual le revela su nombre, le da posibilidad de contactarse con él. Es más o menos como uno dice, mira, te presento a Juanito Pérez. Juanito Pérez, Pedrito López, bueno, ¿cómo está? Qué sé yo. Cuando intercambian sus nombres, ya se pueden dirigir el uno al otro en forma personal, no en una forma anónima, digámoslo así.
como está usted, pero no sé quién es. No, ahora ya se pueden dirigir en forma personal. Entonces, el hecho que Dios revele su nombre a Moisés significa que le está dando a Moisés la posibilidad de llamarlo, de conectarse con él. Y eso es muy importante. Y a su vez después al pueblo, digamos, a través de Moisés, obviamente. Ahora, con eso también, y vamos a ver que esencial del yavismo, Dios exige la lealtad total al pueblo de Israel porque lo forma como pueblo. Antes eran tribus dispersas, seminómadas, que ahora iban a llegar a un territorio, pero que seguían siendo nómadas. Entonces, por eso se le considera el liberador de su pueblo. Ahora, la presencia de Dios hacia el pueblo es distinta de la que tenía Abraham, Dios con respecto a Abraham, porque ahora es benévolo, porque lo salva de los egipcios, de la esclavitud indiscutible, pero que además hace unas demostraciones de poder extraordinarias. O sea, es un Dios que, claro, me favorece, me ayuda, pero es de tal poder, nunca lo había mostrado así en la época de Abraham, Isaac o Jacob, que también atemoriza. Pero esa atemorización está relacionada con el comportarse correcto por parte del pueblo. O sea, no es caprichosa, digámoslo así. A pesar de que en el yavismo, efectivamente, Dios aparece con un poder incluso atemorizante, digamos, muchos rayos, muchos truenos, que sea el mismo paso del Mar Rojo y todo lo demás, que destruye completamente al ejército del faraón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es caprichoso. O sea, ese poder lo muestra solamente cuando quiere o salvar a Israel de alguna catástrofe, como el paso del Mar Rojo, o cuando quiere castigar a Israel. ¿Y cuándo lo quiere castigar? Cuando Israel adora también a otros dioses. O sea, el dios del yavismo de la época de Moisés sigue siendo monolátrico, pero como él mismo lo dice, o sea, no es monoteísmo, es monolatría, como lo hablamos en la clase pasada. Pero sin embargo muestra ser un dios, como él mismo se define, muy celoso. No acepta que su pueblo adore a otros dioses. Y de ahí viene, por ejemplo, la prohibición de casarse de los judíos con mujeres extranjeras, que va a tener bastante repercusión después, como vamos a ver. ¿Por qué? Porque era la mujer la que educaba a sus hijos, como lo vimos en la clase pasada. Entonces, si la mujer es extranjera, les va a transmitir la religión que ella practica. Y por lo tanto, esos hijos, además de adorar a Yahvé, van a adorar a los dioses de la familia de su madre. Y entonces Yahvé se va a poner celoso y lo va a castigar. Ese es el raciocinio que sale de todo esto. Ahora, un pequeño paréntesis sobre el paso del Mar Rojo. Hay cosas que cuando, como dice el adagio, cuando el río suena, piedras lleva. Se habla mucho, qué absurdo, qué sé yo, etcétera, 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 etcétera. Pero yo les voy a mandar un PowerPoint mañana, seguramente, para que ustedes lo vean, lo analicen. Porque es muy interesante. De una serie de hallazgos arqueológicos que se han encontrado submarinos en el Mar Rojo, que ponen, o sea, no necesariamente calzan el relato bíblico al pie de la letra, pero muestran que algo pasó ahí.
algo pasó ahí. Se han encontrado ruedas de carros de los que usaban en la época de ese faraón en el fondo del Mar Rojo. Parece ser, eso sí, que los arqueólogos hasta ahora no estaban buscando en el lugar correcto, o sea, el lugar donde habría pasado el hecho no era el lugar donde se habían hecho estudios arqueológicos, pero hasta cierta fecha, hace poco. Pero un arqueólogo empezó a buscar por otro lado y encontró restos que son muy interesantes, sumergidos, ¿no? Así que, bueno, no quiero alargar más este punto, pero vean ustedes el PowerPoint que les voy a mandar y después me cuentan. O sea, cuando el río suena, piedra lleva. Ahora, obviamente también se recalca lo que dijimos antes, que es Yahvé, en este yavismo que se refleja en la época de Moisés, es claramente el Dios de la historia. Cuando actúa es para guiar la historia y para corregir la historia. Les recuerdo, mejor lean también las páginas esa, la 11 y la 13, de nuevo, que yo les pedí que pegaran frente a esas páginas, lo que les mandé en los mails anteriores, para aclarar más este punto. No me quiero repetir de nuevo porque ya lo vimos. Ya. Otra característica muy importante que tiene el yavismo es que crea intermediarios entre Dios y el pueblo escogido. En la religión de nuestros padres esos intermediarios no existían, era el mismo patriarca que ofrecía algunos sacrificios y la matriarca que educaba a su prole. No había sacerdotes, no había nadie especializado en esa intermediación. Pero en el yavismo empieza a surgir esa intermediación. Y el primer intermediario es Moisés mismo. O sea, Dios, como vamos a ver, se entiende con Moisés y Moisés le explica al pueblo lo que Dios dijo. Y viceversa. El pueblo, cuando tiene un problema, le dice a Moisés y Moisés habla con Dios, puesto que lo puede llamar porque ya sabe su nombre, habla con Yahvé para ver cómo se soluciona ese problema. La alianza, que está relatada en el libro del Éxodo, se sella con una serie de elementos que voy a leer la cita completa para que ustedes tengan claro un ejemplo de todo esto. Yahvé dijo a Moisés: sube donde mí con Aarón. Aarón es el hermano de Moisés. Nadab y Abihú, y los 70 dirigentes de Israel, y arrodíllense ahí a distancia. Después se acercará Moisés solo, no ellos, y el pueblo que no suba. Moisés bajó del Sinaí y refirió al pueblo todo lo que le había dicho el Señor, todos sus mandatos, y el pueblo contestó a una: haremos todo lo que dice el Señor. ¿Se fija? Moisés es el intermediario. Dios habló con Moisés y Moisés le dijo al pueblo. Entonces Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor, madrugó y levantó un altar en la falda del monte y 12 piedras conmemorativas por las 12 tribus de Israel. Mandó a algunos jóvenes israelitas a ofrecer los holocaustos y ofrecer novillos como sacrificios de comunión para el Señor. Y después el Señor dijo a Moisés: sube hacia mí al monte, que allí estaré yo para darte las tablas de piedra con la ley y los mandatos que he escrito para instruirlos. Se levantó Moisés y subió con Josué, su hermano. No, perdón, Josué no era su hermano, su ayudante. Aarón era su hermano. Al monte de Dios, a los dirigentes les dijo: quédense aquí hasta que yo vuelva. Aarón y Hur estarán con ustedes. El que tenga algún asunto que se los traiga a ellos. Cuando Moisés subió al monte, y Sinaí, la nube lo cubría y la gloria del Señor descansaba sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió durante 6 días. Al 7º día
llamó a Moisés desde la nube. La gloria del Señor apareció a los israelitas como un fuego voraz sobre la cumbre del monte. Moisés se adentró en la nube y subió al monte y estuvo ahí 40 días con 40 noches. Bueno, ahí ustedes ven la majestuosidad de todo este proceso. O sea, la gloria, qué sé yo, del Señor descansaba sobre el monte y si hay una nube que lo cubrió en 6 días, después subió Moisés subió adentro de la nube, se apareció a los israelitas como un fuego voraz sobre la cumbre del monte, etcétera, etcétera, etcétera. Esa majestuosidad no la vimos en la religión de nuestros padres, en la clase pasada. Dios era como un ser humano que le dirigía la palabra a Abraham. En cambio aquí tenemos un monoteísmo muy solemne, muy majestuoso, y es que no es tal monoteísmo, sino una monolatría exigentísima. Yahvé es exclusivo y celoso, acepta que otros pueblos tengan otros dioses, pero no su pueblo. Veamos la cita. Josué les pone a los israelitas la alternativa de o seguir al Señor o seguir a los otros dioses de los pueblos donde ellos van a llegar cuando entren en Canaán. Veamos qué es lo que dice Josué. Josué, acuérdense, era el ayudante de Moisés y quien lo sucede cuando muere Moisés. Por lo tanto, teman al Señor y sírvanlo con toda sinceridad. Dejen de lado a los dioses que sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto y que sirvan al Señor. Y si no están dispuestos a servir al Señor, elijan hoy a quién quieren servir. ¿A los dioses que sirvieron sus padres al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitan y que yo y mi familia serviremos al Señor? El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para ir a servir a otros dioses, porque el Señor es nuestro Dios, es quien nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la esclavitud de Egipto, quien hizo ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios, nos guardó en todo nuestro peregrinar y entre todos los pueblos que atravesamos. El Señor expulsó ante nosotros a los pueblos amorreos que habitan en el país. Por eso también nosotros serviremos al Señor. Él es nuestro Dios. Josué dijo al pueblo: no podrán servir al Señor porque es un Dios santo, un Dios celoso. No perdonará sus delitos ni sus pecados. Si abandonan al Señor y sirven a dioses extranjeros, se volverá contra ustedes y después de haberlos tratado bien, los maltratará y los aniquilará. Fíjense lo que dice. Si abandonan al Señor y sirven a dioses extranjeros. No dice si abandonen al Señor y sirvan a los ídolos. Eso sería monoteísmo. Sin embargo, dice, si abandonan al Señor y sirven a dioses extranjeros. Eso es monolatría. El pueblo respondió: no, serviremos al Señor. Josué insistió: son testigos ustedes contra ustedes mismos de que han elegido servir al Señor. Y el pueblo respondió: somos testigos. Eso significa amén. Entonces, dejen de lado los dioses extranjeros que conservan y pónganse de parte del Señor Dios de Israel. El pueblo respondió: nosotros serviremos a nuestro Dios y lo obedeceremos. Bueno, como Yahvé es un Dios que no tiene forma humana, es un Dios netamente trascendente, y eso viene también de la religión de nuestros padres, digamos, o sea, de esa época. Es obvio que Israel no puede hacer imágenes de Yahvé, porque Yahvé no tiene imagen, sencillamente. Es un ser espiritual, ¿no? Y de ahí viene la prohibición de imágenes, que acompaña al judaísmo. Y después, y vamos a ver cuando veamos en el decálogo el problemita que hay ahí, pero en fin.
Ya lo veremos más ratito. Por lo tanto, Yahvé es trascendente y espiritual, y que acompaña al pueblo donde el pueblo esté. Eso de una imagen no cabe en la mentalidad. Y de hecho, en el Templo de Jerusalén no había imágenes de Yahvé. En el Santo de los Santos estaba el Arca de la Alianza, que vamos a ver de qué consistía después un poquito más rato, donde había un poco de maná, y estaban las tablas de la ley que habían sido escritas por Moisés cuando volvió del Sinaí, que sé, etc. Ahora, de todo lo que hemos leído, otra cosa interesante también. Por respeto, los judíos no mencionan el nombre de Dios, no dicen Yahvé, sino que cuando en el texto bíblico aparece la palabra Yahvé, ellos leen Adonai. Y esa costumbre es hasta hoy, porque Adonai significa el Señor. Y eso viene del segundo mandamiento, que nosotros le llamamos no jurar por su santo nombre en vano, pero es más que eso, como vamos a ver un poco más adelante, es no tratar de no chantajear a Dios, en el fondo, dicho en términos simples. Y por eso, entonces, no lo llaman por su nombre. Dicen, aunque aparezca en el texto escrito Yahvé, dicen Adonai, quiere decir el Señor. Es interesante también saber otras cosas, porque si en hebreo se juntan las 4 consonantes de Yahvé, pues, quienes normalmente en castellano se traduce por YHWH, y se vocaliza eso. ¿Se acuerdan lo que es vocalizar? Ustedes ya lo deben saber. Se vocalizó eso con las vocales de Adonai, el Señor. Sale una palabra que no aparece nunca en la Biblia, que es Jehová. Ahora, Jehová es una palabra que no aparece en ninguna parte en la Biblia, pero que fue la invención de un rabino en la Edad Media, precisamente para no pronunciar Yahvé y no solo decir Adonai. Entonces juntó las 4 consonantes con que se escribe Yahvé, acuérdense que las vocales no se escriben en hebreo, con las vocales de Adonai, que ahí sale Jehová. Eso es muy interesante porque permite aclarar muchas fechas. Hay muchos escritos de algunas religiones norteamericanas, como la de los mormones, que se habla de Jehová, y que según ellos son muy antiguos, que son de antes de Cristo, esos textos, el libro de Mormón. Pero resulta que un libro de antes de Cristo no puede hablar de Jehová, porque la palabra Jehová la inventó un rabino cuyo nombre se conoce perfectamente en cierta fecha de la Edad Media. Entonces, ahí es algo interesante. Bien, sigamos. El yavismo obviamente tiene un carácter político, eso es innegable. O sea, Yahvé pelea por el ejército judío, derrota a los egipcios y derrota a los cananeos, qué sé yo, etcétera. Es una realidad. El Dios de nuestros padres, que vimos en la clase pasada, no tenía esa característica política. En cambio, el yavismo sí, es tremendamente político. Otra cosa que también aparece con el yavismo, que no existía en la religión de nuestros padres, es el sábado. El sábado como día de descanso, pero día de descanso para dedicarlo a la oración y al estudio de la Torá. No es un día de descanso para hacer cualquier cosa. Es un día de descanso para dedicarlo a la oración y al estudio de la Torá. Eso es muy importante. Y el otro elemento que aparece en el yavismo, que es trascendental, es el decálogo. El decálogo. O sea, habíamos dicho en la clase pasada que lo que se le exigía en moral a Abraham era la ley del talión,
que era una ley positiva porque eliminaba la venganza, no como la idea que nosotros tenemos, que es absurda. Eliminaba la venganza, por supuesto que lo que hacía era decir que el castigo para el que cometía una falta no podía ser superior al daño que había causado con esa falta. Pero sin embargo, cuando ya esa familia se ha convertido en una federación de tribus, se calcula que puede haber habido ya que salieron del éxodo unas 400.000 personas o algo por el estilo, se necesita una legislación mucho más potente que vea mejor la relación entre los diferentes seres humanos. Y ahí surge el decálogo. El decálogo que en hebreo se dicen las 10 palabras. Está en el libro del Éxodo, capítulo 20, 1:17. Vamos a leerlo y vamos a ver cómo es el original y cómo lo vemos ahora. Dios pronunció las siguientes palabras. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto, de la esclavitud. 1. No tendrás otros dioses más que yo. No tendrás otros dioses aparte de mí. 1. Monolátrico totalmente. No puedes tener otros dioses. No te dice que yo soy el único Dios que existe. No, te dice, no puedes tener otros dioses aparte de mí. Segundo, no te harás una imagen, figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o el agua bajo la tierra. No te postrarás ante ella ni les darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Castigo la culpa de los padres en sus hijos, nietos y bisnietos cuando me aborrecen, o cuando me reniegan. Pero actúo con lealtad por 1000 generaciones cuando me aman y guardan mis preceptos. Porque decíamos antes, si es un ser espiritual no tiene imagen. Y por lo tanto, si tienes imágenes de algo que tú veneras o adoras, eso no lo puedes adorar, porque son criaturas humanas. No te postrarás ante ellas, no adorarás ninguna imagen. Eso es lo que está queriendo decir. Porque yo no tengo imagen. No necesitas imagen. Yo soy espíritu existente. Tercero, no pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso, porque el Señor no dejará sin castigo a quien pronuncie su nombre en falso. Esta es la razón por la cual ellos nunca dicen Yahvé, sino Adonai. No quieren pronunciar su nombre, porque como el ser humano es imperfecto, podría pronunciar el nombre de Dios en algo que no fuera correcto. Entonces mejor no me arriesgo, como diría. No pronuncio nunca el nombre de Dios. Voy a decir el Señor nomás. Cuarto, fíjate en el sábado para santificarlo. Durante 6 días trabaja y haz tus tareas, pero el día séptimo es un día de descanso dedicado al Señor tu Dios, para estudiar la Torá. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el inmigrante que viva en tus ciudades. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Y el séptimo descansó. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo santificó. Bueno, de cómo se generó esta frase ya lo vimos en la clase pasada. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4. Quinto, honra a tu padre y a tu madre. Así prolongarás tu vida en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. 8, no robarás. 9, no darás testimonio falso contra tu prójimo. 10, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su toro, ni su asno, ni nada que sea de él. Bueno, como ustedes habrán percatado, hay algunas diferencias con lo que nosotros tenemos. Y evidentemente la diferencia es bastante clara de dónde surgió. Fíjese en el número 10. No codiciarás los bienes de tu prójimo.
no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni a su toro, ni a su asno, ni a nada que sea de él. O sea, la mujer de tu prójimo es una propiedad de tu prójimo. Y lo pone casi al mismo nivel que su toro, su asno, ni su esclavo o su esclava. Bueno, eso obviamente a algún santo padre de la iglesia de por allá, por el siglo III o IV, no recuerdo su nombre exactamente, no le gustó para nada. No puede ser que efectivamente la mujer sea una propiedad del prójimo y lo ponga al mismo nivel de su esclavo, esclava, toro, asno, ni nada que sea de él. Bueno, está bien, hay que reconocer que eso se escribió 1200 años antes de Cristo, ese es el punto más importante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo este santo padre de la iglesia? En siglo III o IV fue, como le digo, no me acuerdo el nombre. Dividió el 10º en 2. No desearás la mujer de tu prójimo, tal como nos enseñaron a nosotros, y no codiciarás los bienes ajenos. Pero ahí se tomó con un pequeño problemita, que los 10 mandamientos pasaron a ser 11. Entonces, ¿qué hago? Dijo ese santo padre de la iglesia. Bueno, muy fácil, el de las imágenes. Si Dios ya sabemos que es el único Dios, y ya sabemos que es espiritual, suprimámoslo, no tiene sentido lo de las imágenes. Entonces, con eso volvió el número de 10. Y además, entonces, el 5.º mandamiento pasó a ser no matarás, en fin, se pusieron en el orden que lo tenemos nosotros. Y todo eso siguió perfectamente normal hasta Lutero. Lutero dijo, no, pues, ¿no? Aquí tenemos las iglesias católicas. Yo creo que él no había visitado nunca las iglesias orientales, que ya se habían escindido, se habían separado de la iglesia católica, la ortodoxa. Pues si nosotros tenemos imágenes en nuestra iglesia, los ortodoxos tienen imágenes multiplicadas por 1000, más o menos. Entonces dijo, no, aquí está muy claro. Está muy bien lo que hizo el santo este del siglo III al IV. Pero de todas maneras, en mis iglesias reformadas no va a haber imagen. Porque pueden confundir al pueblo y empezar a adorar a santos o a la misma Virgen María. Lutero tenía mucho respeto a la Virgen María, eso no tiene nada en contra con ella. Y de hecho, si ustedes visitan las iglesias protestantes, las grandes catedrales protestantes de Alemania del Norte o los países escandinavos, se van a encontrar muchas iglesias que tienen el nombre de Die Heilige Jungfrau, o sea, la Santísima Virgen María. Pero no le gustaban las imágenes. Por eso es que en las iglesias luteranas no hay imágenes, y eso lo ha heredado en general el protestantismo total. O sea, los evangélicos no tienen imágenes, pero viene de acá el asunto. O sea, ahí efectivamente los 10 mandamientos del catecismo son, como dicen los americanos, sufrieron un update a post-Cristo. Se cambió esto de la mujer, se dividió en 2, ¿no? No desear la mujer de tu prójimo, 9º mandamiento, 10º mandamiento, no codiciar los bienes ajenos, y se dejó al lado lo de las imágenes, y eso es lo que nos enseña en el catecismo hoy día. Pero de todas maneras es evidente que hay que entender los 10 mandamientos como están en el Éxodo, orientados al momento en que se escribió. Eso se lo he dicho muchas veces. O sea, evidentemente, para el momento, la revelación de los 10 mandamientos, como la nueva moral dada por el Señor en el año 1250, más o menos antes de Cristo, es un avance notorio con respecto a la moral de la época de Abraham. ¿Y por qué lo hizo así? Bueno, porque esa era la realidad de su tiempo. Pues en esa época se consideraba el patriarca de una familia, el patriarca de una tribu, el único propietario, porque en el fondo no existía la propiedad, se va como con cuentos, cuando son nómadas no existe la propiedad. Entonces no se le puede achacar un significado como hoy a lo que resignificaba realmente en esa época. Bien.
a ver un pequeño paréntesis para que quede bien claro esto. Nosotros al final del curso vamos a ver en profundidad el tema de la inspiración bíblica, pero les adelanto un par de cositas. Evidentemente la Biblia está inspirada por Dios, es un hecho que es central, ¿no? a, a la religión cristiana en general, ¿no? Independiente que sean de cualquier parte. Y por lo tanto, las frases en sí también son inspiradas, o sea, están ahí porque Dios quiso que se escribieran así. Pero las frases hay que entenderlas, que están dentro de un relato que también es inspirado. Entonces, ese relato también es inspirado. Hay que entender que esas frases en el contexto de ese relato. Y a su vez ese relato, que también es inspirado, está dentro de un contexto histórico, sociopolítico, que también es inspirado. O sea, dicho de otra manera, esta frase es inspirada y aparece en este relato porque Dios quiso que estuviera en este relato y tenemos que entenderla como parte de este relato. Y este relato fue contado, fue explicitado, fue escrito bíblicamente en un contexto histórico determinado, porque Dios quiso que fuera escrita en ese contexto histórico determinado. Entonces, bueno, tenemos que entender esa cadenita para poder interpretar bien todo. Les pongo un ejemplo cualquiera. Una frase X puede decir una cosa, pero si esa frase X aparece en la parábola del hijo pródigo, por ejemplo, hay que entenderla como parte del relato de la parábola del hijo pródigo. No se puede agarrar suelta y decir plum, eso, no. Es parte del relato del hijo pródigo. Y además ese relato del hijo pródigo aparece en un cierto contexto que explica San Lucas, de una predicación de muchas otras cosas. Y por lo tanto también hay que entender que ese contexto también es inspirado, también, o sea, esa palabrita suelta, esa frasecita suelta es parte de ese relato que se dijo en este contexto. Y eso hay que tenerlo bien claro, hay que tenerlo bien claro. No quiere decir que el relato es el único válido y las palabras no tienen ningún valor. No, las palabras están ahí porque Dios quiso que estuvieran ahí. Punto. Pero son parte de un relato. Ese relato está ahí en un contexto histórico. ¿Por qué no se hizo en otro contexto histórico? Porque Dios quiso que se hiciera en este nomás. Punto. No sé si les queda claro, esto es muy difícil, pero hay que tener bien clara esa realidad. Bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos el asunto de la inspiración, pero para que lo tengan claro. En el caso del Nuevo Testamento, estas cosas son más intuitivas. En el caso del Antiguo Testamento, sobre todo en el caso de estos libros tan antiguos, claro, surgen estas dudas. Otra cosa que surge en el yavismo mosaico, que es la primera etapa del yavismo, es el culto primitivo. O sea, en la época de la religión de nuestros padres, el culto era sencillamente que Abraham o Isaac hacían un altar de piedras, ponían unas cuantas piedrecitas y sacrificar una vaquita para dar gracias a Dios porque habían tenido una buena cosecha, ni siquiera cosecha porque no sembraban nada, pero habían podido encontrar pasto para sus animales. Y lo hacía el patriarca ahí sin ningún ritual, sin nada, sino que sencillamente daba gracias al Señor por esto. Y eso era todo. En cambio, el culto yavista no. En el culto yavista, por instrucciones divinas, como salen en la Torá misma, se hace en una tienda, la tienda del desierto, que está descrita por Dios mismo, por Yahvé mismo, hasta los mínimos detalles. Cuánto tiene ancho, cuánto tiene largo, cuánto tiene profundidad, qué es lo que tiene adentro, qué sé yo, etc. Y adentro tiene el arca de la alianza. ¿Y qué es lo que es el arca de la alianza? Una caja que después se hace muy, muy bonita en la época de Salomón, pero es una caja, ¿no? Donde hay maná,
donde están las tablas de la ley, o sea, la Torá escrita, que te había entregado Yahvé a Moisés, y después agregan el bastón de Moisés cuando Moisés fallece, qué sé yo, etc. Y eso es lo que hay ahí. No hay una imagen de Yahvé porque no existe eso, no, está prohibido. Y ese es el lugar donde hacen los sacrificios, o sea, ahora ya no es cualquier parte. Ahí hacen el ritual. Y además surgen los sacerdotes, que no existían en la época de la clase pasada. ¿Y los sacerdotes quiénes son? Los descendientes de Aarón, el hermano de Moisés. O sea, en eso hay que tener bien claro, y hasta el día de hoy. El sacerdocio judío son los que descienden del hermano de Moisés. No es sacerdocio vocacional, como lo tenemos los cristianos, sino que es sacerdocio hereditario. El papá de San Juan Bautista era sacerdote porque descendía de Aarón, no porque había tenido vocación de sacerdote. Y así todos los ejemplos que surgen ahí. El sacerdote es el descendiente de Aarón, el hermano de Moisés, hereditario. Ahora, ¿qué pasó con el sacerdocio cuando se acabó el templo? En el año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron todo. Desapareció el sacerdocio. Nosotros confundimos el rabino con el sacerdote, pero el rabino no es un sacerdote. El rabino es un laico, que es maestro de la ley. O sea, yo sería un rabino en este momento porque le enseño la historia, le enseño la Biblia, ¿no? Pero no soy sacerdote. Bueno, el rabino es lo mismo. Ahora, el rabino ha empezado a ocupar, después de la destrucción del Templo de Jerusalén, algunos cargos testimoniales, como presidir los funerales, presidir los matrimonios, circuncidar, qué sé yo, etc. Pero eso no era la labor del sacerdote originalmente. La labor del sacerdote, mientras existió el templo, era hacer el ritual sacrificial del templo. Punto. Lo demás lo hacía un rabino y que los rabinos siguen existiendo. Ahora, tengo entendido que el judaísmo lleva muy claro a las familias que descienden de Aarón hasta el día de hoy. Se llaman los Cohen. Tienen todos los registros. De tal manera de que si algún día se reconstruye el templo, vuelvan a haber sacerdotes. O sea, haya claridad de quienes hasta el siglo XXI descienden de los antiguos sacerdotes, descienden de Aarón. Y eso lo llaman los Cohen, C-O-H-E-N. Bien, entonces el sacerdocio, hay que tenerlo claro, el sacerdocio judío era hereditario, hermanos y descendientes de Aarón. Y se empiezan a celebrar fiestas en calendario, que en la época de la clase pasada no existía. Se hacían sacrificios de agradecimiento cuando se tenía ganas de hacer un sacrificio de agradecimiento, ¿no? En cambio, ya ahora se instaura la fecha de la Pascua que conmemora la salida del pueblo judío de Egipto. Entonces, también en este momento se sigue, eso sí, con lo que se instauró en la etapa anterior, de mirar hacia el futuro. Y como dijéramos, se cimenta mucho más, porque ya no es solamente una promesa de descendencia que Dios le había hecho a Abraham, sino que ahora también es una alianza, tal como leído en estos textos, que Yahvé hace con su pueblo. Y esa alianza lleva a una relación clara hacia el futuro, o sea, de ahí para adelante Israel cambia. Es el pueblo que tiene de la alianza con Dios. Y esa alianza
como todo contrato, digámoslo así, es algo que tiene que ser respondido por ambas partes. Yahvé se compromete a orientar al pueblo de Israel siempre y a cuidarlo y hacer que no se desvíe de su línea. Y por el otro lado, tal como vimos en este juramento que de la época de Josué, el pueblo se obliga a respetar los mandamientos del Señor. Ese es el yavismo de la época de Moisés. Pero el tiempo avanza. El tiempo avanza. Y la segunda etapa del yavismo es el asentamiento en Canaán. O sea, Moisés muere, sube el liderazgo Josué, que era su lugarteniente. ¿Qué época es esto? Entre 1200 y 1100 años antes de Cristo. ¿Y dónde está reflejado todo esto? En el libro de Josué y en el libro de los jueces. Abandonamos ya la Torá y pasamos a los profetas anteriores. Pero que, como dijimos antes, son de las mismas fuentes, o sea, es la misma historia. Ahora, ¿cuál es el contexto social ahí? Por primera vez el pueblo de Israel se sedentariza. En la época que estábamos hablando de Moisés, seguían siendo nómadas, vagaban por el desierto buscando pastos para sus animalitos. Y cuando no tenían pasto, pedían a Dios que los ayudara y Dios les mandaba el maná. Pero ahora ellos llegan a la tierra prometida y se sedentarizan. Y eso es el proceso de pasar de nómada a sedentario, es uno de los procesos más complejos que vive un pueblo siempre. Porque tiene que cambiar su estructura cultural completamente. Y eso no solamente se ve en Israel, gracias a la Biblia que nos muestra todo el sufrimiento que implicó eso, sino también en la historia de otros pueblos. O sea, por ejemplo, el paso del nomadismo de los mongoles de la época de Gengis Khan hasta que ya pasaron a ser sedentarios, también fue atroz. ¿Para qué hablar el caso de los hunos, que llegaron a Hungría a sedentarizarse? Como que Atila se decía que donde él pisaba no volvía a crecer el pasto. Es el dicho que viene de esa época, de la época de Atila. O sea, pasan situaciones de crueldad y de guerras internas en el paso del nomadismo a la sedentarización, que son realmente los momentos más difíciles que tiene la historia de un pueblo. Empiezan a aparecer relaciones que no existían antes. O sea, al convertirse los nómadas a habitar en poblados, empieza a haber relaciones de vecindad que antes no existían y que pasan a ser más fuertes que las relaciones de parentesco, que eran las únicas que existían antes. Entonces ahí empiezan a haber conflictos atroces entre vecinos, porque son descendientes de tribus distintas, pero que empiezan a tener también una relación entre ellos profunda, de amistad y como seres humanos. Entonces empiezan los conflictos. ¿Qué es lo que es más importante? La relación de vecindario con la relación tribal. Y eso trae de repente explosiones sociales feroces. Vean nomás un poco el problema de Irlanda del Norte, se van a dar cuenta de eso, digamos. Gente que no puede convivir con los vecinos porque vienen de relaciones tribales distintas, tribales entre comillas, ¿no es cierto? Unos son católicos y otros son anglicanos. Bueno, y conviven, pero de repente se agarran a balazos y se pasan todo, y después pasa un tiempo y vuelven a convivir. O el caso de Bosnia, por ejemplo, también. Ese es uno de los problemas más serios que pasa en la humanidad. Ahora, ¿qué pasa cuando se asienta el pueblo en Canaán? Hay tres elementos básicos. Hay un Yahvé que llama y se revela, un pueblo salvado de la esclavitud en Egipto y una tierra prometida y dada. Ese es el
el punto nuevo. La primera cosa que ocurre es que esta arca de la alianza que iba en la tienda de reunión y que se trasladaba de lugar en lugar, dependiendo del pastoreo que hacía Israel, que era su templo, sí, pero era un templo portátil, porque era una tienda de campaña que llevaba el arca de la alianza. Bueno, ahora no, se transforma en un santuario, que también es medio portátil, pero es santuario, que ya está en un lugar fijo, o sea, que significa que la gente va a peregrinar allá. En la época de Moisés la gente no iba a peregrinar a ninguna parte, porque la tienda de reunión y el arca de la alianza se movía con ellos. Entonces, donde iba ese pueblo nómada, ahí iba su santuario moviéndose, su tienda de reunión y su arca de la alianza. Ahora no, se instalan en alguna parte, provisoria en un tiempo. Y el pueblo, si quiere ir a peregrinar, a ofrecer el sacrificio, tiene que ir para allá, de donde esté. Primero es Siquén, a medida que se va conquistando, el territorio va cambiando también de ubicación, pero es estable. Después es Betel, después en Silo, después en Gilgal y después en Jerusalén. Y ahí no se movió más. O sea, Yahvé pasa a ser el Dios también de un territorio ahora. ¿Cuál territorio? Del Dios donde viven los judíos. O sea, Israel a medida que se va creciendo y se va conquistando. O sea, ya existe más una conciencia unificada. Ya no son 12 tribus dispersas. Ya ahora se empieza a sentir como un pueblo que tiene un territorio y que por lo tanto es un pueblo independiente de su origen tribal. Siempre están pensando en que, mire, yo soy de la tribu de este, yo soy de la tribu del otro, pero ya, más que nada, ya empieza a decir, no, yo soy judío. Ahora, eso significa también que Yahvé pasa a ser el Dios que protege a Israel dándole buenas cosechas, las cosechas no existían cuando eran nómadas, o lo castiga, a lo mejor negándole la lluvia, como el caso del profeta Elías, ¿no es cierto? Cuando Israel se pone idólatra. O sea, empieza a adquirir Yahvé una característica de Dios de la fecundidad de la tierra, que no tenía ni en la etapa de Moisés ni en la etapa del Dios de nuestros padres. Y empieza a surgir un problema, que es la relación con los pueblos conquistados. Cuando un pueblo invade a otro y lo conquista, como pasó con los normandos en Inglaterra en el siglo XI, que sé yo, con los árabes que invadieron España, etc., siempre ocurre que el pueblo invasor es más bárbaro que el pueblo invadido. Igual pasó con los bárbaros que destruyeron Roma. Por una razón muy simple, porque el pueblo invadido normalmente es un pueblo más culto, que tiene más riqueza y que atrae al invasor, no viceversa. Atrae al invasor. Y por lo demás, por ser un pueblo más culto, que tiene más riqueza, es un pueblo más laxo para defenderse. Está en paz. Entonces, mantiene la paz y seguramente mantiene su riqueza y que quiere cada vez ser más poderoso, lo que ustedes quieran, pero su objetivo no es la guerra en ese momento, su objetivo es estar en paz porque tiene un grado de civilización superior. En cambio, el pueblo que lo invade es atraído por esa riqueza y es mucho más beligerante, porque seguramente ha tratado de invadir varios otros antes. Y por lo tanto tiene una cultura inferior. Entonces le pasa lo mismo a Israel. Cuando Josué invade Canaán, como se llamaba antes el territorio, se topan los judíos con un pueblo mucho más culto y que por lo tanto para ellos tiene muchas cosas que son admirables, ¿no? Que se les llama la atención, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Es lo que pasa siempre en todo este tipo de invasiones, ¿no? El yavismo de Josué, ¿verdad?, tuvo que combatir esa
esa inculturación que les resultaba tan atractiva a los judíos al llegar a Canaán. Porque obviamente si se inculturaban como cananitas, iban a desaparecer como judíos, iban a ser judíos inculturados en Canaán, como le pasó a los normandos que invadieron en la época de Guillermo el Conquistador, en el año 1000, por ahí, Inglaterra. Eran mucho más bárbaros que los ingleses, los derrotaron. ¿Y qué pasó después de 200 años? Y ya todos los normandos hablaban y funcionaban como ingleses. O sea, fueron inculturados por el que tenía mayor civilización, a pesar que había sido derrotado en la batalla de Hastings. ¿Se acuerdan de eso del colegio? Bueno, ahí está. Pero aquí, para subsistir como pueblo escogido de la divinidad, Israel no se podía inculturizar con los canaanitas. Y entonces ahí surgieron una serie de conflictos, que son los que relatan estos libros de Josué y de los jueces, y como les digo, cuando lean la fuente yavista van a tener que leerla con mucho criterio, porque salen cosas bastante difíciles de tragar, pero eran angelicales con respecto a lo que pasaba en ese momento en otros países también. Y el primer problema que tienen es cómo distribuir la tierra que le sacan a los canaanitas. Bueno, como no tenían un Estado, los judíos, el asunto fue solucionado religiosamente. La tierra pasó a ser de Yahvé. Y está re claro en el libro del Levítico. Yahvé dice, de la Torá, el campo es mío, vosotros sois solo advenedizos y colonos en mi casa. La tierra es de Yahvé. Si ustedes han ido a misa en los días de la última semana o han leído la primera lectura, habrán escuchado, porque se leyó, no sé si el lunes o martes de esta semana, el relato de la viña de Nabot. ¿Les suena? La viña de Nabot. Bueno, eso hay que entenderlo en este contexto. Resulta que el rey Acaz le tiene echada al ojo la viña de Nabot porque la ve desde su palacio real y parece que quería agrandar el palacio real, no sé qué cosa querría hacer y quería ese terrenito. Y le ofrece a Nabot un convenio de compraventa que a los ojos de hoy sería pero una ganga, porque le dice, mira, yo te la cambio por otra más grande y ubicada en un terreno más fértil. O si quieres, te pago su valor comercial más un extra. O sea, hoy día me saqué la lotería, ¿no? ¿Qué le dicen a vos? Porque esa es la viña que yo heredé de mis padres y que Yahvé se la asignó a mis antepasados cuando llegamos a este lugar. Esa es la razón por la cual se niega Nabot. Esta es la viña que yo heredé de mis padres y que Yahvé se la asignó a mis antepasados cuando llegamos a este lugar. O sea, cuando Josué repartió la tierra, hace 200 años antes. O sea, él tenía conciencia de que esa tierra no le pertenecía a él, era una tierra que Yahvé le había asignado a su familia y que Yahvé era el propietario. El campo es mío, Levítico 25, 23, 28. Vosotros sois solo advenedizos y colonos en mi casa. Leamos lo que dice. Texto, Levítico. La tierra no se venderá a perpetuidad porque es mía. Y ustedes todos solo están de paso por ellas como huéspedes míos. Por lo tanto, en todas las tierras de su propiedad deben conceder a los dueños anteriores el derecho a volver a comprarla. Si un hermano tuyo se arruina y vende parte de su propiedad hereditaria, a su pariente más cercano le toca rescatar lo vendido por su hermano. Rescatarlo, para que no salga para otro dueño.
El que no tenga quien lo rescate, si ahorra lo requerido para el rescate, descontará los años desde su venta y pagará al comprador lo que falta, recobrando así su propiedad. Pero si no ha ahorrado lo requerido para el rescate, lo vendido quedará en poder del comprador hasta el año del jubileo, en que quedará libre y vuelve a ser propiedad suya. El jubileo se hacía cada semana de años, o sea, cada 7 años. Cada 7 años había un año jubilar, en que todas las deudas se condonaban. Entonces, después esto se cambió a semanas de años, que salía muy, muy corto. 49 años, pero ahí quedó para siempre, 49 años. Pero vamos al caso de los 7, porque es más fácil de entender. Por lo tanto, yo tengo esta viña, Nabot, ¿cierto?, que es la de que Yahvé le asignó a mis padres, a mis antecesores cuando repartió. Y resulta que me arruiné. O sea, no porque el rey me la quiera comprar, sino porque yo me arruiné y tengo que pagar deuda y no tengo plata porque hubo sequía, que sea cualquier cosa. Entonces yo la puedo vender. Yo la puedo vender. Yo Nabot la puedo vender. Pero ¿cuál es el precio? Si el precio, si el acto de venta se hace al año siguiente de un año jubilar, supongamos que los jubilados son cada 7 años, el precio de venta es el valor comercial. Pero si esa venta se hace un año antes del año jubilar, el precio de venta es el precio de mercado, un séptimo de ese precio de mercado. Porque queda un año nomás que el comprador la va a poder usufructuar. Porque el año que siguiente es año jubilar, por lo tanto, vuelve a manos de Nabot. ¿Les queda claro o es medio complicado? Entonces, lo que dice es que es claro. La idea es que la persona que está en un apremio tremendo y necesita vender para salir de ese apremio económico, tiene siempre el derecho a rescate. Y el rescate lo puede ejercer él mismo cuando haya solucionado su apremio, o lo puede hacer el pariente más cercano en nombre de él. O sea, si Nabot quiere vender su viña en cualquier periodo del año de jubilar que sea, a Juanito Pérez, y aparece un primo de Nabot y dice, no, yo la compro, hago que Nabot pueda tener ese dinero que necesita, pero yo soy familiar. Por lo tanto, tengo más derecho que Juanito Pérez. Y Juanito Pérez se queda callado. Ahora, si Nabot quiere vender su viña y no tiene nadie que la rescate, ningún pariente que lo pueda rescatar, pero él, en el periodo antes del que termine el año jubilar, resulta que se le arregla su situación económica y puede rescatarla, tiene derecho a ir a donde el comprador de la viña y decirle, ya, ahora tengo plata, la rescato, y pasa a ser suya de nuevo. Tiene que pagar el valor que corresponde, o sea, los séptimos del valor original que faltan para que se cumpla el periodo. Pero si finalmente, si Nabot nunca se le arregló su problema económico y llega al jubileo, el que la compró tiene la obligación de devolverse. Ese es el esquema de propiedad que existía en el Levítico. Como era muy corto el periodo de 7 años, para los flujos económicos de bonanza y ¿cómo se llama? Y crisis, entonces se dijo, no, en vez de ser 7, en vez de ser una semana de años, va a ser 7 semanas de años, o sea, 49 años. Pero así quedó, así quedó. Eso es lo que dice este texto. O sea, es una forma bien curiosa de la propiedad, o sea, no es el esquema de propiedad privada normal. Yo no sé qué es lo que pasa hoy día, imagino que esto ya no corre mucho, pero bueno, no lo he investigado. Pero eso es lo que corría siempre hasta la época que desapareció Israel después de la destrucción de Jerusalén por los romanos.
Otro fenómeno que trataron de evitar los judíos de todas maneras para evitar la inculturación fue ciertas formas de adoración que tenían los cananeos, ¿no? y que acercaron a Israel a entender que su Dios no era una monolatría, sino que era un monoteísmo, ¿no? Y se produjo entonces un fenómeno que después también lo usó mucho San Pablo en sus predicaciones con respecto a los dioses paganos. Hubo ciertos criterios cananeos de Dios, de su mitología, digamos, sus dioses, que fueron aceptados, que fueron los dioses familiares. Normalmente ocurría que en estos pueblos los antepasados ilustres pasaban a tener una cierta característica de ser semidioses, llamémoslo así, ¿no? No era el dios nacional, el Baal y todo eso, que nunca fue aceptado por Israel, claramente, eso lo vemos claramente en los escritos, sobre todo Elías, que se etcétera, el profeta Elías. Pero los antepasados ilustres, que en muchas culturas paganas pasaron a ser una especie de semidioses, digamos así, o sea, que tenían su altarcito incluso en las casas, donde se les respetaba todos los días, en las mañanas, qué sé yo, al fundador de esa familia, el fundador de esa tribu, etc. Esa categoría de semidioses, llamémosla así, fue poco a poco siendo aceptada por Israel, pero teniendo bien claro que eran criaturas. O sea, el antepasado de la familia de fulanito de tal, que había sido muy ilustre, muy bueno, muy sabio, muy santo, todo lo que quieran, sí, efectivamente está junto a Yahvé, está junto a Yahvé, porque era una persona muy buena, pero es una criatura, porque fue un antepasado tuyo. Entonces, pero la concepción de el lugar donde reside Yahvé significaba un cambio. Porque hasta la época de Moisés, tanto en la época de la religión de nuestros padres, como en el yavismo primitivo, el yavismo de Moisés, Yahvé, o el Dios de nuestros padres, era un ente solitario. Nadie más estaba con él. Nadie. Pero resulta que si ahora ocurre con estos antepasados que son piadosos, ¿sabes? Y son, que viven junto con Yahvé, qué sé yo, porque son criaturas, obviamente. Yahvé empieza a tener una corte celestial en esta época, en la época de la aterrizada en Canaán, digamos. Y Yahvé ya no es el solitario del cielo, sino que pasa a ser Yahvé el rey del cielo. Y eso se nota claramente en ciertos salmos, por ejemplo, que los más antiguos siempre pintan a Yahvé como un solitario, y posteriormente a Yahvé siempre como el Dios único, obviamente, pero que tiene una corte celestial, ¿no? Que son todos estos semidioses que existían en Canaán, que eran muy orientados a la familia, antepasados familiares y cosas por el estilo. Por supuesto, los Baales out, por ningún motivo, ¿no? Porque Dios, Yahvé, es el rey del cielo, el único verdadero Dios. Los demás son criaturas que han llegado a poder compartir la felicidad de estar junto con Yahvé, pero son criaturas. Pero eso significa, como les digo, el cambio de la concepción de lo que hay más allá. Yahvé ya no es un solitario. Yahvé pasa a ser alguien que está sentado en un trono y que tiene estos especie de ministros celestiales que poco a poco fueron empezando a confundirse y a llamarse ángeles, ¿no? Pero que vienen de por aquí, del hecho de la inculturación cananea. Pero eso significa también que, por otro lado, la monolatría pasa a ser monoteísta ya.
Yahvé es el único. ¿Tendrá una corte celestial? Sí, 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 no tengo ningún problema. Pero Yahvé es el único Dios. Los demás son todas criaturas. Por lo tanto, ya nada de cuestiones de que el Dios de mi familia es el Dios de la familia tuya. No, 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 no. El Dios es único, Yahvé, punto. Y eso esa comprensión va siendo fruto de la predicación de los profetas, que vamos a ver en 2 clases más, que se da en paralelo a este yavismo. Todos estos profetas que empiezan a predicar, que son encargados de llevar esa revelación nueva de Dios, del misterio de Dios. Bueno, y obviamente como Yahvé también es alguien que premia o castiga al pueblo de acuerdo a su comportamiento, ¿sí? Y empieza a existir los calendarios, que en la época nómada no existían. Entonces, bueno, se celebrará la Pascua, pero también se empiezan a celebrar fiestas de agradecimiento por las cosechas, por ejemplo. Pero son de agradecimiento a Yahvé. Y otras. Y esas más o menos pueden coincidir con las fiestas similares que celebraban los cananeos, ¿no? Las fiestas de agradecimiento agrícolas. Y se excluyen ciertos animales que tenían índole religiosa en Canaán o en los territorios que fueron conquistados. Entre ellos el cerdo. El cerdo en Ugarit, una zona conquistada, tenía una característica de animal religioso, animal divino. Y los locales de ahí, la gente local que vivía ahí antes de que llegaran los judíos, hacían fiestas en que sacrificaban cerdos y los comían, porque para ellos era una especie de rito que con eso incorporaban la divinidad dentro de ellos. Una especie de eucaristía rara, ¿sí? Te comías al dios cerdo y por lo tanto el dios cerdo entraba dentro de ti y tú te divinizabas. Entonces, obviamente, de ahí lo primero que hizo Josué y su grupo de sabios es decir, no se crían ni se comen cerdos por ningún motivo, para que no vayan a adquirir, a transmitir ese significado religioso que tenía en Ugarit, que fue una zona conquistada, a Israel. Y lo mismo pasa con el cabrito cocido en la leche de su madre, qué sé yo, cosas por el estilo, que nos parecen raras a nosotros, pero que tienen ese significado de producto del territorio adquirido. Por eso, pero ahora todo esto se hace que llegue a una legislación compleja que está en la Torá, que es mucho más que los 10 mandamientos, mucho más. Porque hay que regularizar la propiedad, hay que regularizar la economía monetaria y hay que regular el sistema prestatario, que sí, todas estas leyes que son propias de vivir en un país sedentario. Pero resulta que cuando llega Israel ahí, Israel no era un Estado, no tenía lo que los abogados llaman un Estado, o sea, donde hubiera una jerarquía clara, funcionarios civiles, qué sé yo, legislador y cosas por el estilo. Eran nómadas que vagaban por el desierto, que llegaron a esta tierra prometida y la conquistaron. ¡Plum! Entonces, esta legislación nueva, que está toda en la Torá, no se puede poner como norma oficial estatal porque no existe el Estado en ese momento de Israel. No está el Estado. Entonces se ponen como ley divina. Por eso que la Torá es ley divina y aparece como dentro de lo que Yahvé le dictó a Moisés. Porque el Estado, es decir, cuando vino la monarquía, entonces vino un Estado judío, es muy posterior, como vamos a ver en la próxima clase. Entonces se pone toda esta legislación en manos de Yahvé. Y por lo tanto, la legislación pasa a tener categorías sagradas.
Y algo muy interesante, ¿no? Muy interesante. Lo que se hace es una recopilación de todas las sentencias de la Torá, todas las frases de la Torá que significan un mandato. Y esos son los 613 preceptos que se conocen hasta hoy día de la Torá. Los 613. Eso lo hacen los mismos sabios ahí, de la gente letrada en esta época. Toda frase que significa un mandato es parte de la ley, parte de la Torá. No solamente los 10 mandamientos, parte de la Torá. Y son 613. Y si ustedes los quieren ver, yo los saqué, lo puse en el apéndice 3, que lo saqué de un sitio religioso judío. Está en la página 149, el apéndice 3. Entonces de ahí viene algo que nosotros lo leemos en las lecturas y no lo entendemos. ¿Qué es lo que es un judío piadoso? Me dicen, judío piadoso es aquel que estudia y medita la ley día y noche, y no, para no correr riesgo en caer en falta. Y eso más o menos claro. O sea, el judío piadoso, en el término del Antiguo Testamento, y eso es lo que combate el Señor con los fariseos, no es aquel que reza mucho, que es buena persona. No, porque es lo que pensamos nosotros, cuando hay un cristiano muy piadoso, muy buena persona, reza y ayuda al prójimo, qué sé yo. No. Un judío piadoso es el que estudia la ley día y noche, porque son 113 preceptos que tiene que analizar todas las noches y todo, para no haber caído en falta en ninguno de ellos. Son 613 preceptos que tiene que analizar en un examen de conciencia para estar seguro que no cayó en falta con ninguno de ellos. Incluso aunque fuese involuntariamente. Entonces, el concepto del judío piadoso que fructifica de esto es radicalmente distinto. En el cristianismo, los principios morales en que se basan las leyes son divinos, lo que nosotros llamamos la ley natural, los principios morales, pero las leyes mismas no necesariamente son de origen divino. La ley religiosa, o sea, el celibato, por ejemplo, no es de origen divino. Y muchas otras no se le pueden ocurrir, pero los principios morales sí son de origen divino. En cambio, en el judaísmo tradicional y en el islam, que acogió esa misma formulación, las leyes, los preceptos legales son de origen divino. Por eso que para el judío piadoso tiene que meditar la Torá día y noche y hacerse un examen de conciencia de 613 mandamientos para ver que no hubiera caído en falta en ninguno. Todas las noches. Imagínense la peguita. Véanla ustedes mismos en el apéndice 3, página 149. Ahí yo la saqué de un sitio web judío. Entre paréntesis están los comentarios a la Torá de diferentes sabios, el índice de comentarios de la Torá de diferentes sabios, donde está aclarado lo que significa cada uno de los mandamientos. Esos comentarios yo no los puse, pero porque hubiera sido muy largo, pero ahí ustedes lo pueden ver. Bien, llegamos hasta acá. La próxima clase veremos el resto de lo que queda del yavismo, que corresponde al periodo monárquico, cuando ya hay Estado. Y después seguiremos con otros enfoques. Bien, espérense un minutito y vamos a ver si hay alguna pregunta